Estimados profesores y profesoras, muy buenas tardes. El Laboratorio de Educación y Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, junto a académicas de diferentes universidades, el día de hoy nos acompañan en nuestro webinar Construcción del concepto de volumen, una mirada desde la colección Sumo Primero. Expondrán Nielka Rojas, académica de la Universidad Católica del Norte, y Cintia Iglesias, directora de la Fundación Educacional Resigníficate. En este webinar, el día de hoy vamos a conversar sobre la progresión de aprendizajes del concepto del volumen y revisaremos algunas estrategias para su enseñanza a partir de la colección Sumo Primero. Las dejo entonces con las panelistas de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas conectadas a lo largo de Chile. Hoy día, junto a Cintia Iglesias, vamos a trabajar el tema del volumen, un tema tan relevante en el currículo escolar y para aprender conocimientos matemáticos también avanzados. Hoy día queremos responder a algunas interrogantes como ¿qué saben los estudiantes antes de aprender el volumen? También vamos a analizar esta construcción matemática y didáctica que se hace de este contenido en el texto de cuarto año básico y también en el texto de sexto año básico, ¿ya? Y los vamos a invitar a compartir cómo nosotros, a partir de la colección Sumo Primero, podemos generar oportunidades de aprendizaje que favorezcan la construcción progresiva de la adquisición de este concepto matemático. Y por último, vamos a reflexionar y vamos a establecer algunas conclusiones en términos a lo que vamos a ir presentando a lo largo de este webinar. Vamos a preguntarnos qué saben los estudiantes antes de aprender el volumen, una pregunta que todo profesor y profesora debe realizarse. Eh, la invitación es a poder apoyarnos de los recursos que Sumo Primero nos brinda. En este caso, podemos ingresar al chat SP a través de la página web www.sumoprimero.cl. Haciéndose un usuario, podemos revisar el chat y preguntarle, ¿no? A través de la opción eh, que nos da esta aplicación, en qué nivel se enseña el concepto de volumen. Cuando le hacemos esa pregunta al chat, se despliega un menú como el que está ahí evidenciado en gris, en donde nos identifica que el tema de volumen se trabaja en cuarto y en sexto año básico. Si uno empieza a profundizar en este capítulo, los estudiantes en cuarto año básico comienzan el estudio de volumen recién y lo hacen mediante comparaciones de cantidades de líquido y van avanzando hacia la medición y la comparación de volúmenes específicamente del cubo y del paralelepípedo. Posteriormente, en sexto año básico, los estudiantes van profundizando en el volumen de cubos y de paralelepípedos, pero ahora lo hacen con un enfoque del desarrollo de habilidades de aplicación de fórmulas. Es decir, acá ya se trabaja la fórmula que lleva, ¿cierto?, al cálculo de volumen y lo hacen con distintas unidades de medida. Entonces vemos que el chat SP nos da un primer, digamos, listado de qué conceptos o en qué nivel se enseña el contenido de volumen y esto está alineado directamente con lo que nos indica el currículo escolar, es decir, con el OA 24 para cuarto básico y con el OA 19 de sexto año básico. Una vez que ya sabemos en qué nivel hay que enseñar este contenido, es muy importante que nos preguntemos en qué eh, puede pasar a la siguiente. Que nos preguntemos ahora en mayor profundidad, ¿qué saben los estudiantes antes de aprender el volumen? ¿Ya? Este ejercicio también lo podemos hacer a través del chat SP, pero cuando nosotros le preguntamos esto al chat, nos da una serie de ideas que es muy importante ir profundizándola y nosotros a continuación se la vamos a ir mostrando con una inmersión en el texto de los estudiantes. Siguiente, por favor.
Ya, cuando ingresamos al libro de primer año básico, podemos ver que las actividades en la unidad 6 de formas, por ejemplo, ahí los niños y niñas van explorando formas, algunos cuerpos los tocan, por ejemplo, hacen un robot y ellos exploran estas figuras y las van clasificando. Es decir, una clasificación muy inicial, sin saber los nombres de los cuerpos, lo que hacen es ver si ruedan o no ruedan. Luego, los estudiantes van a partir de esta figura marcando esas formas en el cuaderno, con cartulina, como están ahí en la imagen 3, en donde eso los va llevando a ver que las figuras, cierto, tienen distintas caras, van identificando con lo ya aprendido que tiene que ver con reconocer algunos elementos en el plano, como círculo, triángulo, cuadrado, ¿ya? Posteriormente, vamos viendo que el texto nos invita a comparar tamaños y los tamaños los hacen, las comparaciones, perdón, las hacen a través de longitudes y también lo hacen a través de cantidades de líquido y de superficie. Entonces, ellos van trasvasijando líquido y van viendo que los vasos se van llenando, ¿cierto? Van comparando las cantidades y cuando hacen esa acción, bueno, son contenidos, son acciones elementales para trabajar la medición. Sin embargo, en primero básico lo están haciendo de manera exploratoria y están experimentando. Por ejemplo, en la última imagen, los niños y niñas comparan unas toallas, ahí unos pedazos de tela y solamente a través de la observación ellos van estableciendo cuál es más grande, cuál es más pequeño y esta comparación la van haciendo en términos a una magnitud, en este caso a medir esa superficie o a comparar esa superficie. ¿Ya? Entonces, pero solamente lo hacen a través de la exploración y la experimentación. Cuando pasamos a segundo año básico, podemos ver lo siguiente en el texto. Siguiente, por favor. Bien, cuando vemos acá el libro, nos invita a revisar todas las unidades y en la unidad 5 de longitud, los estudiantes siguen comparando longitudes, pero lo hacen de manera práctica, salen al patio del colegio, por ejemplo, y van realizando algunas mediciones, ya van comparando los trozos de colores, aquellos que han hecho esa actividad, y de manera progresiva identifican las equivalencias tanto en centímetro como en metro. Posteriormente, cuando avanzan en la unidad 14, ya empiezan a trabajar los cuerpos, pero le asocian un atributo matemático. Por ejemplo, si ustedes miran la imagen del centro abajo, ahí ya se le va asignando a la cara, ¿cierto? Se va poniendo el nombre, los vértices, entonces ya el objeto matemático, en este caso que es el paralelepípedo, va teniendo más atributos o más características. Y si lo miramos desde el enfoque de lo que nos indica el Ministerio de Educación, acá hay actividades de mayor complejidad para los estudiantes según los niveles de Van Gile, ¿ya? Para los que quisieran leer sobre ello. Eh, y luego, en tercero básico, em, podemos observar que los estudiantes siguen calculando o trabajando, por ejemplo, otras magnitudes, por ejemplo, el tiempo, ¿ya? Ahí van identificando la hora, cómo va avanzando el minutero, el segundero en relación a la hora. Y van definiendo cuerpos geométricos, definen los paralelepípedos, que es un cubo, en función a estas características que han aprendido, definen también pirámides y cuerpos redondos. Posteriormente, en la unidad, en el capítulo 11, ellos trabajan el perímetro del rectángulo, del cuadrado y de otras figuras, ¿ya? Y ya lo trabajan numéricamente y van a través de la asignación de la unidad de medida, van estableciendo esta adición que les lleva a obtener el perímetro. Y en la unidad 15 trabajan la medición de masa, en donde hay equivalencias que se trabajan que son del gramo al kilogramo. Entonces, ¿por qué queríamos presentar estos contenidos? Porque acá hay ideas centrales de lo que es medir, ¿ya? De las acciones elementales que los estudiantes tienen que aprender previo a trabajar esta magnitud como es el volumen.
Vamos a ver en la siguiente imagen que todos estos contenidos tienen de base una magnitud, ya sea tiempo, ya sea masa, ya sea longitud. Y lo que se hace detrás de la colección Sumo Primero, asimismo se hace para medidas de ángulos, por ejemplo, es establecer el atributo, es decir, qué es lo que yo quiero medir, en este caso un cuaderno, y lo que queremos medir es el largo y el ancho. Entonces, establecemos la unidad de medida, en este caso la imagen nos invita a medir con un lápiz y vamos viendo cuántas veces el lápiz está contenido en el largo del cuaderno o está contenido en el ancho del cuaderno. Lo mismo hacemos, después podemos pensar de la misma manera a través de otra magnitud, ¿ya? Por ejemplo, el área, ¿ya? Y con el área, si pasa a la siguiente imagen, podemos ver que yo puedo establecer mi unidad de medida, que puede ser un cuadradito o un centímetro cuadrado, y ver cuántas veces está contenido ese cuadradito o ese cuadrado de un centímetro cuadrado en la goma, por ejemplo. Y ahí puedo establecer que eso está contenido, o el área de esa figura mide 10 cuadrados o 10 centímetros cuadrados. Entonces, medir es asignar un número a una cantidad de magnitud, ya sea de longitud, de superficie, de masa, de volumen, de capacidad, y ese número es una medida, ¿ya? Y lo que indica eso es cuántas veces uno va iterando la medida y va estableciendo cuántas veces esa cantidad de magnitud está contenida en una más grande, ¿ya? Entonces, eso es medir. Y esta acción está detrás de todas las magnitudes que se va trabajando en la colección Sumo Primero. A continuación, vamos a explorar un poco más en detalle cómo se trabaja la colección en el nivel de cuarto básico, y considerando que Sumo Primero, cada hoja del texto permite aprender algo nuevo, y también secuencialmente entre los contenidos, ¿ya? Como vamos a ir viendo, en cuarto año básico se aprende volumen, pero algo más se aprende en sexto año y se va profundizando. Bien, entonces a partir de lo indicado por Nielka, vamos a identificar cómo se trabaja en cuarto básico el objetivo de aprendizaje 24, que es el asociado a Blumen. Es la primera vez que aparece en el currículum, pero recordemos que los estudiantes ya tienen construidos ciertos conceptos, como mencionaba mi colega Nielka, asociado a la acción de medir. Bien. Entonces, veamos cómo se trabaja en cuarto básico el objetivo de aprendizaje 24, al asociado a volumen, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera se inicia? Ya lo encontramos en el capítulo 13, en el cual parte de una situación problemática. Esa es una idea muy relevante que siempre toma Sumo Primero, que los temas que se van abordando siempre parten de una situación relevante, contextualizada y cercana a los estudiantes, ¿ya? Entonces esa idea es importante. Y a partir de esa situación problemática, la idea es que emerja una discusión al interior de la clase, ¿ya? O sea, aquí tenemos dos estudiantes que están comparando distintas cantidades de agua, y a partir de eso están usando distintas unidades de medida. Entonces, la idea es relevar ahí un poco la discusión junto a los estudiantes en torno a cómo podemos medir cuál sería en este caso la cantidad de líquido que contiene cada uno en este caso, de los termos, ¿ya? Bien. Entonces la pregunta gatillante allí es: ¿qué termo tiene más agua? Más adelante lo vamos a comentar, pero hay un énfasis súper importante que tenemos que hacer nosotros como docentes a la hora de trabajar con Sumo Primero, ¿ya? Y es que cuando trabajamos una situación problemática, la idea es que no proyectemos, no mostremos el libro. La clase no inicia con el libro abierto, sino que nosotros podemos establecer alguna especie de captura de imagen en la que proyectemos solo la situación problemática. Y la idea es que a partir de esa situación problemática se establezcan espacios de diálogo con nuestros estudiantes, ¿ya? A partir, en este caso, de esta pregunta gatillante, que es que los estudiantes piensen cómo medir la cantidad de agua, ¿ya? A continuación de eso se establece que, en este caso, los dos termos tienen distintas unidades de medida y por tanto miden cantidades distintas, ¿ya? Posteriormente, lo que invita el texto es que la idea es que el diálogo
inste a que los estudiantes concluyan que necesitan utilizar una misma unidad de medida para compararlas, ¿ya? Posteriormente se define que eso debe ser así y los estudiantes en este caso se ejercitan con comparar capacidades para medir en este caso cómo se ha visto de manera informal la cantidad de agua, la cantidad de líquido que contiene. De esa manera se ha introducido en este caso en cuarto básico el aprendizaje del volumen. Y después, a partir de eso, entonces, los estudiantes van ejercitando en comparar las capacidades, las cantidades de líquido que contienen distintos recipientes, pero ya aplicando esto que ya se ha institucionalizado, que para poder medir, en este caso, para comparar la cantidad de líquido que contienen, debemos utilizar una unidad de medida equivalente para todos los recipientes. Posteriormente, entonces, continuamos en la progresión, ¿cierto?, del aprendizaje del volumen y a partir de esta unidad informal, que ya sabemos que tiene que ser la misma para todos los objetos que contienen, se define el litro como una unidad de medida convencional que me permite en este caso medir cantidades de líquido, ¿ya? Posteriormente, los estudiantes practican usando el litro como unidad de medida. La idea es que cada uno de estos jarros que aquí se presentan contienen 1 litro. Entonces aquí se menciona cuántos jarros de 1 litro contiene cada uno de los recipientes para que los estudiantes practiquen usando el litro como unidad de medida. Y posteriormente, el siguiente tema es cómo medimos cantidades que sean menores, que sean menores que 1 litro, ¿ya? Y a partir de eso, entonces, nuevamente, a partir de una situación problemática, como se mencionaba al inicio, generamos este diálogo con los estudiantes para que ellos puedan concluir que necesitan una unidad de medida inferior para poder medir estas unidades, estas cantidades menores que el litro, ¿ya? Pero aquí sucede algo muy interesante, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que hacen es que definen el decilitro como, en este caso, cuando el litro lo divido en 10 partes iguales, cada una de las partes que me quedan en cada uno de estos vasos corresponde a 1 decilitro. Es decir, van llenando cada uno de los vasitos y cada uno de estos vasos tiene una capacidad de 1 decilitro y esa es otra unidad de medida que tiene su equivalencia aquí entre que 1 litro equivale a 10 decilitros, ¿ya? Eso es entonces lo que podemos encontrar en la medida que vamos progresando. Entonces partimos de comparar cantidad de líquidos que contienen, definimos el litro, ¿cierto?, como una unidad de medida que es estandarizada, ¿cierto?, para medir la cantidad de líquido y posteriormente si tengo cantidades menores de líquido, lo que hago es que introducen el decilitro, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante aquí? Que es introducido a partir de una situación problemática. Bien, y posteriormente, ¿qué hacen los estudiantes? Miden cantidades de líquido usando ya las unidades que han trabajado anteriormente para medir cantidades de líquido, que sería el litro y el decilitro, ¿ya? Y posteriormente acá invita el texto a que trabajemos haciendo uso de materiales que ojalá tengamos disponibles en nuestra sala, y es que los estudiantes puedan experimentar con estas cantidades de litros y decilitros para ir viendo la equivalencia, ¿ya? Y para eso nos invita a que los estudiantes creen un vaso de medidor de 1 decilitro y para eso lo que tienen que hacer es que van a llenar un vaso de 1 decilitro con agua y lo vacían dentro de un vaso plástico y ese entonces va a ser la altura y esa cantidad de líquido va a corresponder a 1 decilitro. Continuamos entonces trabajando la unidad de volumen para cuarto básico a partir de sumo primero. Aquí los estudiantes lo que hacen es que ya empiezan a trabajar con unidades de medida superiores al litro, ¿ya? Entonces aquí lo que hacen es que determinan cantidades mayores al litro y aplican la equivalencia del decilitro de manera continua, ¿ya? Como es que está acá, ¿ya? Porque anteriormente solamente habíamos trabajado que lo máximo que podíamos medir era 1 litro con los jarritos, ¿ya? Pero ahora lo que hacemos es que establecemos la cantidad mayor al litro en un mismo recipiente. Y empezamos a trabajar con determinación de estas cantidades, ¿ya? Posteriormente empezamos a trabajar con resolución de problemas, asociado en este caso a juntar dos cantidades de líquido, y aquí la idea es también las distintas estrategias que pueden emerger, ¿ya? Y vuelvo a relevar la importancia. La idea es que la situación problemática sea planteada a los estudiantes de manera independiente para que ellos puedan identificar sus propias estrategias y luego recién ahí van a abrir el texto y pueden comparar con las que
a partir del texto se propone, ¿ya? Entonces aquí lo que se trabaja es que la adición, en este caso, la adición de estas cantidades, de la cantidad de líquido que contiene cada uno de los recipientes, corresponde a la suma de cada una de las cantidades, ¿ya? Bien, si avanzamos entonces, continuamos ahora cantidades de litro mucho más pequeñas que el decilitro. Recordemos que tenemos construido el litro y el decilitro, pero ¿qué pasa si tengo una cantidad inferior? ¿Ya? Y aquí el texto, si se fijan, no lo hace a partir de una situación problemática, sino que lo define, ¿ya? Que un mililitro corresponde a una unidad de medida asociada a medir cantidades que sean muy pequeñas. O sea, ahí lo que hacen los estudiantes es que reconocen que el mililitro es una unidad de medida, en este caso, menor que el decilitro invita a que los estudiantes busquen envases en los cuales se establezca que la medición está hecha en mililitros, ¿ya? Y posteriormente invita a hacer las equivalencias, a que un litro equivale a 1000 mililitros y un decilitro equivale a 100 mililitros. Posteriormente, hay un espacio de práctica, en lo que los estudiantes ponen en práctica los conceptos que han ido adquiriendo hasta el momento, ya de manera muy congruente a cómo lo han ido aprendiendo, conservando también las representaciones que han ido trabajando anteriormente. Entonces, estas situaciones de práctica son un poco como consecuencia natural de todo lo que ellos han trabajado anteriormente. ¿Ya? Una pregunta que les queríamos hacer acá con Yelka es que no la vamos a responder ahora, pero solo la dejamos para que se la cuestione, ¿ya? Hasta el momento hemos trabajado con cantidades de líquido que pueden contener envases. Entonces quisiéramos que se cuestionaran si hasta el momento, con estos temas que se han abordado acá, a partir de la propuesta Sumo Primero, ¿estamos realmente abordando el concepto de volumen, como se plantea en el objetivo de aprendizaje? Se la vamos a dejar planteada y más adelante vamos a dar respuesta a esta pregunta, ¿ya? Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos hecho respecto del volumen referente a este objetivo de aprendizaje? ¿Ya? Los estudiantes lo que han hecho inicialmente es que han comparado las cantidades a través de simple percepción de la capacidad, ¿ya? Y usando distintos referentes para luego, en este caso, lo que hacen es que cuantifican la cantidad usando unidad de medida no estandarizada, ya que sería en este caso que ellos concluyen que necesitan usar el mismo, como la misma unidad de medida para cada uno de los vasos y así determinar efectivamente la pregunta que es saber quién tiene más agua. Ya, entonces comparamos cantidades por percepción de capacidad y luego esa capacidad lo que hacemos es que la cuantificamos usando la estrategia que nos mencionaba Nielka anteriormente, pero usando una unidad de medida no estandarizada. Posteriormente, ha evolucionado nuestra progresión del aprendizaje hacia la cuantificación de la medida, en este caso, usando unidad de medida estandarizada, que en este caso es el litro. Posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a definir unidades de medida inferiores a partir de esta unidad de base que sería el litro. Entonces ahí trabajamos con los decilitros y los mililitros. Y aquí hay una idea súper importante que han ido ya un poco construyendo los estudiantes, que más adelante se va a consolidar, que es que está en torno a la medida de la capacidad, ¿ya? Entonces la capacidad, y está como implícitamente los estudiantes construyendo que la cantidad de líquido que contienen representa en este caso un volumen, ¿ya? Entonces, hasta el momento el texto no nos ha mencionado la palabra volumen, ¿ya? Solamente hemos hablado de la cantidad de líquido que contienen y que estas unidades me sirven para medir cantidades de líquido. Solo de esa manera se ha introducido, ¿ya? Pero aquí lo que hace el texto es que nos invita a trabajar con un aspecto muy relevante, es que ya introduce lo que es el volumen, ¿ya? Para eso hay una idea súper importante o sea, una sugerencia muy importante que nos hace el texto Sumo Primero, es que nos invita a que busquemos recortables, ¿ya? Recortables que están al final del libro de los estudiantes, y estos recortables lo que nos hacen es que nos permiten armar estas formas, ¿ya? Que de acuerdo a los colores que allí se mencionan, hay una forma de color celeste, una forma de color rosada, que sería esta, y una forma de color amarillo. ¿Ya? Ahí no sé si las logran ver. Son estas tres, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos invita el texto? ¿Ya? A que los estudiantes, evidentemente, armen estas cajas y a que trabajemos junto a ellos la siguiente pregunta gatillante. Recuerden, aún sin abrir el libro, ¿ya? Comparemos los tamaños de las cajas que construyeron Juan, Matías y Sam. Entonces, la idea es darle a los estudiantes
que cada uno tenga, porque lo tienen en su recortable, ¿cierto? Estas formas, y que ellos a través de sus propias estrategias puedan comparar los tamaños de las cajas que construyen cada uno de esos niños, ¿ya? Entonces la idea es que ellos ahí puedan experimentar, puedan ir tal vez superponiendo, ¿cierto? Cada una de las formas para identificar, en este caso, la comparación. Y también se está introduciendo a partir de cuál es más grande. Esa es la pregunta. Aún no le hablamos de volumen, solamente determinamos cuál es más grande, ¿ya? Bien. Entonces, la idea es que ahí después, una vez que los estudiantes han experimentado con las cajas y han levantado sus propias estrategias, recién ahí vamos a abrir el libro y vamos a ver las distintas soluciones, ¿ya? O sea, aquí, por ejemplo, el texto nos invita a que comparemos la caja de Juan y la caja de Matías, ¿ya? La caja de Juan es la de color celeste y la caja de Matías, que es la de color rosado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros comparamos estas cajas para identificar, en este caso, sus tamaños, podemos notar lo siguiente. Deme un segundo. Ahí. Cuando las comparamos de esta manera, no sé si se alcanza a apreciar el color. Ahí me parece que se ve el color, ¿cierto? Ahí tenemos la celeste y ahí tenemos, hasta está reflejado. Ahí tenemos la rosadita y ahí tenemos la celeste. Entonces podemos notar que hay algunas dimensiones que coinciden, ¿cierto? Pero hay una medida aquí que sobresale, ¿sí? Que es la que está presentada aquí en el texto. Y luego, usando también nuevamente la cajita de Juan, lo que hace es que nos invita a comparar con la amarilla, ¿cierto? Entonces, a partir de eso tenemos esta cantidad que aquí sobresale. Entonces, a partir de eso, ¿cómo podemos identificar efectivamente cuál es más grande? ¿Ya? Entonces, a partir de eso, lo que hace el texto es que, como se mencionaba, comparan tamaños de figura, implícitamente la idea de volumen a partir de la pregunta gatillante, ¿cuál es más grande? Y posteriormente, como no pueden ver efectivamente cuál es más grande a través de las distintas estrategias que proponen, en este caso, los niños, que lo que hacen, el texto explicita las dimensiones, ¿ya? Las dimensiones de las cajas en este caso, dado que no se puede determinar a través de la simple comparación, a través de las superposiciones, cuál efectivamente es la caja más grande. ¿Ya? Es el propósito de la tarea. Bien, posteriormente lo que hace el texto es que nos invita a que los estudiantes construyan figuras equivalentes a cada una de las dadas usando cubitos de arista un centímetro. ¿Ya? Aquí lo que podemos hacer nosotros junto a nuestros estudiantes es trabajar, por ejemplo, con dados, ¿ya? Con dados o si que tengo cubos Unifix también lo puedo hacer para ir, en este caso, construyendo la figura, ¿ya? Hasta que se complete. Entonces la idea es que le quede la figura al estudiante construida a través de la red y la que queda construida en este caso con estos dados que aquí yo les traigo presente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Ya? El propósito en este caso de construir la figura equivalente para determinar cuántos cubos de un centímetro de vista están conformando a cada uno de estas imágenes. ¿Ya? Que lo que hacen aquí, establecen que en este caso vamos a definir que esta va a ser nuestra unidad de medida. ¿Ya? Definen como unidad de medida en este caso el volumen, el cubo en este caso va a ser mi unidad de medida, ¿ya? Que lo que hacen después aquí, el libro nos invita a que los estudiantes institucionalicen el concepto de volumen como la medida que ocupa el espacio en el cuerpo, ¿ya? Y esta es la primera vez en que a los estudiantes se introduce el concepto de volumen propiamente tal, porque antes solamente estábamos comparando cantidades de líquido o en este caso a través de simple percepción. Posteriormente, lo que hacen los estudiantes es que institucionalizan el centímetro cúbico como unidad de medida de volumen. Bien, posteriormente lo que se propone a los estudiantes es que a través de, en este caso, del conteo, determinen, institucionalicen y utilicen el volumen de la forma. Acá. Y posteriormente lo que hacen es que a partir de tres distintos cuerpos, determinan cuál es el volumen a través del conteo de las unidades cúbicas que contiene cada uno de ellos. Aquí es importante este tipo de preguntas porque los estudiantes, para poder resolverlas, ponen en juego ciertas habilidades de visualización que les hacen, por ejemplo, que ellos mentalmente tengan que tomar esa figura, girarla para hacer el conteo de cuántos cubos están conteniéndola. Bien.
Entonces, hasta el momento, ¿de qué manera los estudiantes han construido el concepto de volumen en cuarto básico? Como le mencionaba anteriormente, se parte trabajando con esta idea de la cantidad de líquido para saber cuál de los dos termos tiene más líquido. Entonces, comparan cantidades solamente a través de la percepción. Luego, lo que hacen es que cuantifican la unidad, la cantidad usando una unidad de medida no estandarizada, que en este caso sería la taza del mismo tamaño. Posteriormente, lo que hacen es que cuantifican la cantidad de líquido usando unidades de medida estandarizadas, que en este caso se introduce a través del litro. Luego cuantifican la cantidad usando unidades de medidas inferiores, que sería el decilitro y el mililitro. Y aquí tenemos el tránsito al volumen, ¿ya? En el cual se propende que los estudiantes comprendan el volumen como una magnitud. Posteriormente vamos a responder a la pregunta que le dejamos planteada. ¿En qué momento realmente los estudiantes empiezan a apropiarse del concepto de volumen propiamente tal? ¿Ya? Y finalmente acá, ¿dónde se acaba cuarto básico? Se acaba cuando los estudiantes miden el volumen con unidades cúbicas, solamente a través del conteo. Es súper importante acá tener claro que lo que nos plantea el objetivo de aprendizaje es que esto se hace en ausencia de fórmulas. Ya la idea es que solamente el estudiante reconozca que la unidad cúbica es aquella unidad que me permite determinar el volumen, en este caso de una forma, ¿ya? Y principalmente a través del conteo. Y aquí hay una idea súper interesante también, que más adelante Mielka se las va a explicar, que es que acá la cuadrícula está explícita para que el estudiante cuente efectivamente las unidades cúbicas, pero acá no se explicita, ¿ya? Bien, entonces ahora como ya hemos revisado qué pasa en el objetivo de aprendizaje de cuarto básico asociado al volumen, y de acuerdo a lo que nos mencionó ChatSP, ¿cierto? Que volumen se trabajaba en cuarto y en sexto. Analizamos cómo se abordaba este concepto de volumen en cuarto básico. Entonces, a continuación, Nielka nos va a comentar cómo continúa este aprendizaje que adquirieron los estudiantes en cuarto básico, que recordemos que finalizaba con que los estudiantes se apropiaran del volumen, del concepto de volumen, ¿cierto? A través del trabajo con distintas herramientas, por ejemplo, y a través de un trabajo fuerte con la unidad de medida, en este caso, que sería el centímetro cúbico. Bien, Nielka. Muchas gracias. Bueno, muy interesante la progresión, es decir, cuando uno se introduce a los textos, el ejercicio que hicimos nosotros fue apoyándonos en la guía del docente. Entonces la invitación es a profundizar con los recursos, tanto la guía docente, el chat SP, para mirar esta proyección en su conjunto del abordaje de un contenido matemático tan importante como es el volumen. Vamos a ver cómo se trabaja en sexto básico. La invitación siempre es a preguntarnos qué aprendieron antes. Entonces, si yo voy a enseñar en sexto básico, debería preguntarme qué aprendieron antes y especialmente lo que nos acaba de enseñar o mostrar la profesora Cintia, que es que aprendieron en cuarto básico. ¿Ya? Si hacemos un recuento, nosotros podemos ver que toda esa linda proyección que recién se mostró, se ve que se está aprendiendo el tema del volumen a través de una comparación solamente visual en un principio y esa sola apreciación resulta insuficiente. Entonces ahí surge la necesidad de utilizar una medida de referencia como es en este caso el centímetro cúbico como una unidad de medida de volumen. No formalizaron fórmulas en cuarto básico como se muestra ahí, sino que lo que hace es que la medición aparece como una respuesta a un problema y no se da una definición entregada por el docente. Por ejemplo, el volumen es el largo por el ancho por el alto, que todos sabemos en este caso para el paralelepípedo y el cubo que están trabajando. Entonces, luego cuando nos preguntamos, bueno, el volumen no se enseña en quinto básico como un objetivo de aprendizaje, sin embargo, también se abordan temas en el eje de geometría, de medición, que tiene que ver con el aprendizaje de los prismas, ¿ya? Aquí se amplían los cuerpos geométricos que los estudiantes han aprendido y siguen identificando características como las caras, las aristas e introducen otras ya por el nivel, ¿cierto?, de los estudiantes donde ya han trabajado rectas, por lo tanto trabajan perpendiculares y paralelas en los prismas. Y eso es súper importante porque van ampliando también el aprendizaje de estos cuerpos geométricos.
Posteriormente, en sexto año básico, en lo que nos corresponde ahora enseñar, aquí sí se tiene que enseñar y los estudiantes tienen que, al finalizar esta unidad, que es la unidad 5, tienen que aprender el cálculo de área de paralelepípedo y cubo. Es decir, si pasamos a la imagen y exploramos, tiene que el estudiante terminar esta unidad calculando el volumen de un paralelepípedo y de un cubo. Vamos a meternos ahora, introducirnos ya ahí más profundo en el texto de sexto año básico de esta colección Sumo Primero y podemos ver que aquí es muy interesante que se retoma la página que está ahí al inicio del volumen de la unidad 10, es la misma que termina el capítulo que corresponde a volumen de cuarto año básico, lo que nos mostró la profesora. Entonces ahí se va a volver a problematizar una situación que ya se estudió, en donde el objetivo ahora es construir y aplicar la fórmula para medir volúmenes y usando medidas estandarizadas porque ya conocen el centímetro cúbico. Pero cuando avanzan en esta lógica que nos planteaba la profesora de que uno tiene una situación de espacio para discutir, cuando los estudiantes avanzan en esta, digamos, progresión curricular, le siguen dando significado y relacionando las unidades de medida de volumen, pero ahora trabajan por capas, ¿ya? Es decir, ahora están viendo cuántas unidades de volumen hay en la fila, en cada fila, y después en cada capa. Entonces le va saliendo la tridimensionalidad y van usando un concepto que lo hicieron o lo utilizaron con magnitudes continuas como era el líquido, pero aquí ya van trabajando con cubos apilados que le da origen a multiplicar, ¿cierto?, los cubos en una fila por la cantidad de filas y por el número de capas. Y eso va a dar la cantidad total de cubos que corresponde al volumen del cubo en términos a la unidad de medida que estábamos utilizando, que era un cubito, y como ya han formalizado lo que es el centímetro cúbico, ahí serían, como está abajo, esa multiplicación de 3 por 2 y el resultado por 4 y nos va a dar el volumen de ese cubo en términos a la unidad de medida que ya hemos ido construyendo en cuarto básico. Si avanzamos en el texto, recuerden que siempre se va aprendiendo algo nuevo. Aquí ya los estudiantes deducen la fórmula, ¿ya? Porque el trabajo por capas le permite establecer que el volumen de un paralelepípedo se calcula como el largo por el ancho y por el alto, ¿ya? Porque eso me va dando la cantidad de cubos que se va dando por capa. En la tarea siguiente vemos, es muy interesante la 2 porque ahí las figuras geométricas, en este caso estos cuerpos, perdón, utilizan distintas caras como base. Y los estudiantes tienen que discriminar que aquí da igual la posición que se ponga la figura para poder hacer, calcular su volumen, ¿ya? Luego, ellos van encontrando volúmenes equivalentes, ¿ya? Y que es la actividad inversa. En el caso de esta figura que está abajo, la última, fíjense que fue una de las actividades que también hicieron en cuarto año básico, en donde los estudiantes tenían figuras con volumen 12 y eran figuras diferentes, ¿ya? Pero que se construían con la misma cantidad de cubitos. Sin embargo, acá se saca esa cuadrícula o pensar de manera así unitaria por cubitos, y acá ya se tiene hay que construir la caja de 200 centímetros cúbicos de volumen, pero podría ser distintas cajas. Entonces, aquí el ejercicio es muy interesante cognitivamente porque los estudiantes tienen que buscar tres cantidades que multiplicado le den 200 y no hay una única combinación de esas tres cantidades que dé 200. Si pasamos y seguimos explorando el texto, aprendieron la fórmula de volumen del paralelepípedo y también se aprende de manera rápidamente
cómo se calcula el volumen del cubo. ¿Por qué? Porque es como un caso particular del volumen del paralelepípedo, ¿ya? Entonces, una vez aprendido el volumen del paralelepípedo y el volumen del cubo, se trabajan habilidades de orden superior en donde se trabajan grandes volúmenes y eso va a dar origen a trabajar otras unidades de medida. Entonces, si empezamos a revisar, siguen aplicando lo aprendido. Ellos ya tienen muy interiorizado desde cuarto básico la unidad de medida que es el centímetro cúbico, pero ahora construyen el metro cúbico. ¿Y cómo lo hacen? Que se ve acá en la primera hoja que tiene un zoom. Lo que hacen es, como ya saben el centímetro cúbico, en el cubo establecen y tienen la equivalencia entre metros y centímetros porque lo aprendieron, empiezan a multiplicar, ¿ya? Y multiplican 100 centímetros por 100 centímetros y por 100 centímetros les va a dar lo equivalente a un metro cúbico, ¿ya? Que es el mismo ejercicio que han ido haciendo antes, por lo tanto un metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces, esa idea de, claro, un volumen, una cantidad grande, la van trabajando también como una idea que les permite también tener ese sentido de una cantidad grande de volumen. Y si vemos acá, después lo practican en la actividad 3 y en la última actividad donde hay un armazón de un cubo, las aristas del cubo, y hay niños adentro, la invitación es que los profesores puedan diseñar el metro cúbico y eso se hace midiendo el metro. Bueno, ahí las personas que son más del área tecnológica a lo mejor pueden trabajar de manera, eh, digamos, como proyecto, a lo mejor con el profesor de arte para construir un metro cúbico como unidad de medida. Y imaginarse un metro cúbico es muy importante porque podemos desarrollar el sentido de cantidad de la unidad metro cúbico, ¿ya? Y eso es muy importante para trabajar lo que es la geometría. Entonces, los niños, los estudiantes se pueden meter dentro de un metro cúbico, podemos medir cuántas más o menos personas con la misma, digamos, más o menos parecido, ¿cierto? En tamaño, podemos entrar dentro de un metro cúbico, ¿ya? Y podemos trabajar esta actividad de manera para concebir o dar sentido a lo que son los grandes volúmenes. Posteriormente, se sigue trabajando esta idea de grandes volúmenes y se va relacionando con las distintas unidades de medidas que ya han ido trabajando. Y aquí se relaciona el litro, el mililitro con el metro cúbico y los centímetros cúbicos como medida de capacidad. Y se retoma algo que se ha ido aprendiendo y que se ha ido formalizando y es para hacer la conversión de unidades de medida. Entonces, aquí los estudiantes saben que un centímetro cúbico es igual a la multiplicación de un centímetro por un centímetro por un centímetro, porque ya lo adquirieron, y llegan a concebir que eso es equivalente a un milímetro, ¿ya? Y lo van viendo en esa figura que está proyectiva en la primera figura, lo van viendo cuántas veces está contenido. Y después hacer el mismo ejercicio, ahora del litro, verlo dentro de los centímetros, perdón, verlo dentro del metro, ¿ya? Y ahí van haciendo la equivalencia y la relación entre estas unidades de medida. Posteriormente, fíjense que muy importante dentro del principio de conservación de lo que son las áreas, que uno ya puede partir un papel y ver que si calculo las áreas de forma independiente y sumo los resultados, me va a dar la misma área de una figura. Lo mismo ocurre en el volumen, entonces se trabaja, se calculan volúmenes que pueden, o volúmenes en figuras que se pueden descomponer en prismas regulares, ¿ya? A través de cortes, por ejemplo, horizontales, verticales, como la estrategia que hizo Matías, uno puede establecer los volúmenes parciales, luego sumar y se obtiene el volumen total de la figura. Entonces, vemos que aquí se parte, como decía la profesora, de una pregunta
interesante, ¿ya? En donde está abierto para que los estudiantes reflexionen, luego se da espacio para que identifiquen estrategia y posteriormente, si se abre el texto, los estudiantes se van a dar cuenta que Matías y Emma tienen estrategias diferentes. Entonces, ahí, en el caso de Matías hizo cortes y luego sacó los volúmenes parciales, pero en el caso de Emma usa una estrategia muy interesante que ella completa la figura, pero no la completa como la imagen que está abajo en el cubo, ¿cierto? Que es al límite de la otra, del otro prisma que sale, sino que es un poco más, ¿ya? Es decir, ve simetría en la figura, porque la figura que agregó... es simétrica a la otra figura. Entonces ahí lo que debe hacer es restar, ¿ya? Entonces eso son habilidades muy interesantes para el cálculo después o para el trabajo matemático que van a enfrentar en educación media, ¿ya? Y bueno, aquí también hay ejercicio de estimación, se ejercita, pero también se lleva a establecer qué pasa cuando tenemos figuras que no son regulares, como las que nosotros hemos ido trabajando, y cómo le calculamos el volumen a un elefante. Entonces también a partir de una estimación se puede completar, ¿cierto? O formar dos figuras, y eso es una estimación o un valor aproximado del volumen en el caso del elefante. Continuando con el trabajo de la enseñanza del volumen, vemos que también se trabajan volúmenes pequeños, pero antes se concibe esta idea de grandes volúmenes, pero ahora volúmenes pequeños. Y acá es muy interesante porque los estudiantes aplican lo aprendido y van a ser capaces de reducir la unidad de medida al milímetro cúbico, ¿ya? Entonces, el milímetro cúbico, ¿cómo se conforma? Igual como se hizo el centímetro, por ejemplo, cúbico, que es la multiplicación de un centímetro por un centímetro por un centímetro, y acá sale la multiplicación del milímetro, que es multiplicar un milímetro por un milímetro por un milímetro, ¿ya? Y ahí sacamos el milímetro cúbico y ahora vemos cuántas veces está contenido en el centímetro cúbico. Y ahí establecemos la relación que 10 milímetros por 10 milímetros y por 10 milímetros nos va a dar ese volumen en términos al milímetro cúbico, ya que van a ser 1000 milímetros cúbicos igual a un centímetro cúbico. Entonces, imaginarse un centímetro cúbico, a lo mejor uno lo puede mostrar así, pero es equivalente a 1000 milímetros cúbicos, ¿ya? Con la unidad de medida del milímetro cúbico. Entonces, los estudiantes van tomando conciencia de que el milímetro cúbico es una unidad de medida también y le van dando sentido a la continuidad que tiene la geometría como constructo matemático. Ahora, en este caso, los estudiantes van reconociendo objetos pequeños que se pueden medir con volumen en unidades de milímetro cúbico, ¿ya? Por ejemplo, también hay cositas chiquititas que tienen volumen, y todos los objetos de nuestra vida cotidiana tienen volumen. Por lo tanto, podríamos medirle, por ejemplo, a una hoja de papel, el volumen, ¿ya? Uno no lo tiende a hacer, pero se puede a todo calcular el volumen. Entonces, la equivalencia de centímetros y de milímetros cúbicos aquí queda establecido en este trabajo con pequeños volúmenes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nos vamos a dar cuenta que ahora el ejercicio es un poco a reflexionar en términos de que todos los objetos de esta vida, ¿cierto? Cotidiana, tienen volúmenes. La idea es a pensar en eso, cómo calcular el volumen, por ejemplo, algo que no es regular. ¿Cómo le calculamos el volumen, no sé, a una piedra? ¿Cómo le calculamos el volumen a una sandía? Entonces, le damos espacio a que los estudiantes reflexionen en términos a ello y piensen una estrategia para calcular el volumen. Vamos a ir explorando las páginas y ahí podemos ir viendo que justamente el ejercicio es calcularle el volumen a una piedra, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Nosotros sabíamos calcular el volumen a los paralelepípedos, a los cubos, pero ahora me ponen una piedra. Bueno, aquí se pone la imagen, y la invitación igual recién, como decía la profesora, es usar los recursos que tengamos disponibles, a lo mejor un vaso precipitado
o marcar un vaso, ¿cierto? Con unidades de medida, a lo mejor dependiendo del tamaño de la piedra más chiquitita, centímetros o trabajar con litros. Y lo que vemos acá es los estudiantes tienen que reconocer que cualquier objeto que ocupe un lugar en el espacio tiene volumen independiente de su forma, ¿ya? Lo único que no tiene volumen es la sombra, ¿ya? La sombra es lo único que no tiene volumen. Entonces, el volumen del líquido, en este caso, en la primera imagen que se está desplazando, es equivalente, aquí está, se calcula el volumen de objetos de forma irregulares a partir del aumento en el nivel del agua, en recipientes cúbicos o prismas regulares. Y esto tiene que ver con el principio de Arquímedes, que establece que un objeto sumergido en líquido sufre una fuerza de empuje. Entonces, ese líquido que va a desplazarse es exactamente igual al volumen del objeto. Entonces, hay una relación ahí matemática interesante. Y por otro lado, las páginas que veíamos y que se ilustren esa figurita que intentamos animar, también hay una idea que ya acá se va formalizando, que tiene que ver con calcular medidas interiores y la capacidad de un recipiente en forma de prisma regular, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista matemático, el volumen y la capacidad son equivalentes porque los objetos geométricos son mentales. Entonces un cubo, por ejemplo, no tiene espesor, las aristas no tienen espesor, entonces volumen y capacidad es lo mismo. Sin embargo, escolarmente, nosotros tenemos que diferenciar volumen de capacidad, porque como está en la imagen, la figura amarilla tiene un espesor, por lo tanto, el volumen interior de la figura va a ser distinto del volumen amarillo o de la figurita que está ahí en amarillo. Entonces, ahí coincide que el volumen interior de la caja amarilla va a ser equivalente a la capacidad de la caja que queda representada por el volumen de la caja azul. ¿Ya? Entonces, eso es muy interesante, por eso ahora las mochilas, por ejemplo, los bolsos vienen en unidades de medidas que son de litros, ¿ya? Porque lo que se mide es la capacidad, el volumen interior de ese objeto. Entonces, si pasamos a la síntesis de lo que se ve en este nivel de sexto año básico, vemos que hay una relación entre volumen y capacidad y escolarmente hay que ir construyéndola de manera progresiva y de manera articulada. Entonces, vamos a ir viendo solamente para retomar que el significado de volumen en sexto año básico parte de lo esencial que se finalizó, que se adquirió en cuarto año básico, que es trabajar con cubos unitarios para recordar que medir volumen consiste en eso, pues contar cuántas veces esa unidad cúbica está contenida en esos casos en una unidad mayor. Entonces, toma fuerza esa idea que el volumen eh, como una cantidad de espacio ocupado, que es la definición que nosotros empleamos. Luego, a partir de ello, se va ampliando al conteo de filas, se cuentan las columnas, los cubos por columna y por capas, y los estudiantes de forma natural llegan a establecer el volumen de un paralelepípedo. Y ahí establecen que es multiplicar el largo por el ancho y por el alto, y llegan a la fórmula que les va a permitir obtener ese conteo que representa la medida del volumen del cuerpo que estaban calculando. ¿Ya? Entonces, el texto después va presentando el cubo como un caso particular del paralelepípedo, por lo tanto, establecen la fórmula del volumen del cubo, mostrando que basta con multiplicar las aristas o la medida de la arista 3 veces por el largo, ancho, alto, porque, o sea, 3 veces por alguna de esas medidas porque son equivalentes, ¿no? En el caso del cubo. Y luego se va construyendo las equivalencias entre unidades, relacionando los litros, los mililitros, y esta relación permite a los estudiantes favorecer la comprensión de una unidad de medida antes que la memorización de conversiones. Entonces ya evitamos memorizar, sino que uno puede ir haciendo esa relación o esa equivalencia. Posteriormente, el volumen deja de limitarse solamente
a los dos objetos geométricos que eran el paralelepípedo y el cubo y se va ampliando a los prismas y se formaliza la relación entre litros y metros cúbicos y los volúmenes de figuras compuestas, que es una habilidad que desarrolla mucho el pensamiento matemático. Bueno, vemos que finalmente se incorpora el desplazamiento de agua para determinar el volumen de cuerpos que no son regulares, es decir, de figuras irregulares, y eso se relaciona con la capacidad, con el volumen, ya que escolarmente debemos hacer esa relación. Entonces, los estudiantes después tienen que reforzar esto, hacen problemas también que les permite integrar obviamente las fórmulas aprendidas, pero ya ese aprendizaje va a perdurar porque se construyó. Entonces, también hay una preparación para que los estudiantes puedan aplicar y también transferir para los siguientes niveles o para trabajar otros contenidos, ¿ya? Por ejemplo, para prepararse para la enseñanza media. Bien, entonces, a partir de las ideas propuestas por la profesora Nielka, que también se trabajaron en cuarto y sexto básico, que nos permitieron a los estudiantes construir, en este caso, el concepto de volumen. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer uso de sumo primero para poder generar a nuestros estudiantes oportunidades de aprendizaje que favorezcan esta construcción progresiva que hemos estado haciendo referencia? ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo usamos el texto del estudiante? Hay una idea ahí como inicial que yo planteé mientras exponía usando justamente esta misma página, que tiene que ver con que siempre las situaciones propuestas de sumo primero van a partir de una situación o problema desafiante. Y es súper interesante lo que aquí sucede porque esta situación es desafiante, pero también es accesible para los estudiantes, ¿ya? De manera que también es cotidiana para ellos y se da en sus contextos de la vida diaria, ¿ya? Siempre parte de esa manera. La idea, como les mencionaba anteriormente, es que en ese momento nosotros aún no abramos el libro, sino que solamente proyectemos esta situación problemática o desafiante. ¿Para qué? ¿Ya? Para que posteriormente haya un trabajo en equipos o individual en que los estudiantes den respuesta a esa situación problemática planteada. ¿Ya? Es decir, en este caso, la búsqueda de la solución, ¿ya? Y luego podemos presentar las respuestas, organizar un plenario con todos nuestros estudiantes en las cuales presentemos las respuestas a través de esta pregunta orientadora que es ¿cómo llegaste a las soluciones? ¿Cómo crees que se resuelve? En este caso, ¿cómo se te ocurre a ti medir la cantidad de agua? ¿Ya? Que sería la pregunta gatillante que establece la página del texto, ¿ya? Que iríamos acá. Recién ahí vamos a abrir el libro, ¿ya? Entonces, recién allí, entonces vamos a comparar lo que propone el texto y la idea es organizar ahí un pequeño debate para verificar y sistematizar. Y a partir de eso va a emerger una conclusión, que sería la conclusión de la clase, que en este caso es que necesitamos usar vasos que tengan la misma cantidad, usar los mismos vasos, usar la misma unidad de medida en este caso, para poder establecer cuál de los dos termos tiene más cantidad de agua, así como que aquí se plantea, ¿ya? Entonces, la idea es a partir de eso también usar el texto, como aquí se plantea en este ejercita, para realizar actividades de ejercitación, asegurar el proceso de aseguramiento de lo general del debate. En el fondo, validamos lo que aquí se estudia en el debate. ¿Ya? Entonces, esa es la manera en cómo nosotros podemos organizar nuestra clase haciendo uso de sumo primero. ¿Ya? Porque es relevante aquí plantear esta idea, ¿ya? Que estos conceptos fundamentales que va proponiendo Sumo primero, que permiten que el estudiante vaya desarrollando habilidades matemáticas y progresando en la adquisición de los conocimientos, ¿cierto? Siempre se va a introducir a través de una situación que es cotidiana, ¿ya? Cotidiana y conocida por el estudiante. Y como les decía al inicio, esa situación cotidiana es desafiante para el estudiante, pero también tiene que ser accesible, ¿ya? De manera que él pueda involucrarse y participar en la tarea matemática propuesta, ¿ya? Esa es como la ruta de uso en este caso para trabajar con el texto del estudiante. Bien, ¿cómo entonces usamos Sumo primero para generar oportunidades de aprendizaje? ¿Ya? ¿Qué elementos nos proporciona esta colección Sumo primero, cierto? Que es la misma representación, el mismo personaje de primero a sexto. Siempre va a partir con preguntas o imágenes para presentar a los estudiantes, ¿ya? Como se planteó en esta imagen,
estas páginas que yo les mencionaba que utilizaban estos materiales recortables, ¿cierto? Usamos preguntas o imágenes que para presentar a los estudiantes. Si es que el texto me da la posibilidad de yo usar algún recortable, evidentemente va a ser mucho más provechoso para la clase. También si en mi clase dispongo de ciertos materiales que permiten hacer visible, hacer tangible, poder manipular esas formas, en este caso con los que están trabajando los estudiantes, la invitación es también a que los podamos utilizar, ¿ya? Hay estrategias y se plantean soluciones que serán compartidas por toda la clase, ya que serían en este caso las posibles soluciones al problema, ¿ya? La idea siempre es generar un debate acerca de la estrategia que utilizaron los estudiantes y cómo podemos justificar que nuestra estrategia efectivamente es la correcta, ¿ya? Y posteriormente, haciendo uso del texto, podemos verificar y sistematizar las ideas que están proponiendo mis estudiantes que tengo en la sala, ¿cierto? Y las planteadas por el texto. La idea es que haya allí un contraste, ¿ya? En ocasiones nos ha ocurrido que hemos estado haciendo acompañamiento al aula y que el texto propone, por ejemplo, 3 posibles estrategias de solución y en clase hay otro estudiante que dice, profesor, yo lo hice de una manera distinta, ¿ya? Entonces, la idea es comparar también ahí las soluciones que van emergiendo en la clase con las que propone, en este caso, el texto. Bien, a modo de conclusiones y reflexiones, ya para ir ya finalizando este webinar, ¿ya? ¿Qué podemos mencionar? Ya que a partir de lo propuesto en cuarto y sexto básico, que son los niveles en los que se trabaja el tema del volumen, ¿cierto? Se aprende a través de una secuencia didáctica, ¿ya? Y esta secuencia didáctica está intencionada y permite que los estudiantes puedan ir extendiendo su conocimiento, pero a partir de lo que ya han aprendido, ya sea en cursos anteriores o, en este caso, en el mismo nivel. Ya en este caso, aquí pusimos la secuencia didáctica que está en la primera página de cuarto, ¿cierto? En la que están comparando, esa es cuarto básico, y la última en sexto. Bien. Otra idea relevante es que el estudiante siempre, como mencionábamos, parte de situaciones que son familiares para él, ¿ya? Y de manera que a través de ir progresando poco a poco en la abstracción de estas situaciones, él va haciendo un tránsito, de lo concreto a lo simbólico. Partimos, en este caso, midiendo cantidades de líquido, se mencionaba allí de termos, y terminamos finalmente en sexto, midiendo volúmenes de objetos irregulares. Otra idea importante es que la propuesta didáctica, como la hemos mencionado tanto en cuarto y en sexto básico, parte de situaciones que son intuitivas y muy experienciales, porque específicamente a partir del volumen, la idea es que propendamos a que nuestros estudiantes construyan el concepto de volumen de manera intuitiva y experiencial, como allí se plantea. ¿Para qué? Para que la enseñanza del volumen no quede reducida de manera exclusiva a la aplicación, en este caso, mecánica de algoritmos. Que en el fondo pase porque el estudiante va a saber volumen si que se sabe la fórmula, por ejemplo, del volumen, de cómo calcular el volumen de un primo, ¿ya? Entonces, Sumo primero nos proporciona esta posibilidad, ¿cierto? De que el estudiante vaya construyendo de manera progresiva el concepto de volumen y que en el fondo la aplicación de la fórmula es consecuencia de una serie de situaciones, de tareas matemáticas a las cuales él fue sometido a lo largo del aprendizaje, en este caso de volumen. Bien, ¿qué otra idea es relevante aquí? Que tenemos que usar profesionalmente nuestro texto, ¿ya? Para entender cómo Sumo Primero constituye una colección, ¿ya? Tenemos una oportunidad muy relevante en este momento, que tenemos la misma línea editorial de primero a sexto básico, ¿ya? Y por tanto hay continuidad ahí, como les mencionaba, en torno a las representaciones, a la estrategia, a los personajes, los iconos también que va promoviendo el texto escolar, ¿ya? Y otra idea más relevante que también podamos a la hora de planificar nuestras clases, hacer uso del chat SP, como partimos nosotras con Nielka en este webinar, ¿cierto? Preguntándonos en qué nivel los estudiantes aprenden volumen y por otra parte, ¿qué sabe mi estudiante antes, en cuarto básico, antes de aprender volumen? ¿Qué sabe? ¿Qué conocimientos previos él ya tiene? ¿Ya? Otro recurso que podemos utilizar es hacer uso de distintos recursos que nos puedan permitir hacer más accesibles estos conocimientos a los estudiantes. En el caso particular del volumen, por ejemplo, podemos hablar de vasos precipitados, botellas, ¿cierto? Para privilegiar en este caso los trasvasijes del líquido. Y también aprovechar que Sumo Primero contiene en varios de los capítulos se proporciona al estudiante materiales recortables, ¿ya? En este caso, esto yo los obtuve directamente del texto escolar, ¿ya? Y solamente va a estar Marlos ¿para qué? Para hacer más accesible, en este caso, la comparación de los tamaños, que era la tarea que estaba trabajando aquí el texto, ¿ya?
Entonces, una vez que nosotros analizamos esta secuencia didáctica, es súper importante que identifiquemos cómo estas tareas se van diferenciando, cómo cada una va progresando, cómo cada una aporta algo nuevo a esta secuencia didáctica, en este caso en particular, para el estudio de las distintas magnitudes. Ya es súper importante que cada tarea tiene un propósito y un sentido. Por eso siempre la invitación es a que hagamos todas las tareas de sumo primero, que no nos saltemos tareas, porque cada una se conecta con otra más adelante, por ejemplo, o establece una conclusión específica que los estudiantes van a tener que poner en juego en actividades venideras. ¿Bien? Entonces, el haber aprendido volumen tanto en cuarto como en sexto básico le permite preparar al estudiante, como estamos hablando de una secuencia, el que haya aprendido volumen en cuarto y sexto, bajo una lógica secuencial, le permite preparar para futuros aprendizajes en los cuales él va a requerir, en este caso, haber adquirido los aprendizajes asociados al volumen, haciendo uso de la colección Sumo Primero. Bien, Mielka, entonces, queremos dar las gracias a los participantes de este webinar y me parece que hay un espacio para consultas. Ahí Caterina nos puede ayudar con esta parte para ir moderando. Muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Nielka, y a todos los profesores y profesoras que se han conectado y se han quedado en este interesante webinar sobre la construcción del concepto de volumen a través de esta colección de Sumo Primero. Dejamos abierto el chat, si alguien tiene alguna pregunta respecto a esto, de la progresión, de las estrategias, cuéntenos ahí, vamos a dar algunos minutitos para que puedan preguntar. Yo les dejé en el chat la página de sumoprimero.cl para que ahí puedan ingresar, ¿ya? Y por supuesto, vean todos los recursos, todos los eventos, todas las acciones formativas que hemos realizado en estos 2 años en relación al Plan Nacional Sumo Primero. Así que la invitación es a que se conecten, que se hagan una sesión, que prueben el chat SP, una herramienta que ha sido muy útil por los docentes que nos han comentado que ha sido muy interesante para poder articular esta colección, que es lo más importante, como decía Cinti y como decía Anielka. Macarena dice, muy bien análisis, saludos a la profesora Anielka. María Isabel dice, gracias por todo claro. ¿Hay alguna pregunta, profesores, profesoras? Jorge dice, muchas gracias. Para finalizar, mientras van escribiendo, les voy a dejar en el chat una encuesta. Recuerden que siempre nos importa saber qué opinan al respecto de todas nuestras acciones formativas. Mariela, en el mismo que estás escribiendo ahora, es el chat. Qué bueno, Margarita. Dice que muchas gracias, claro, y da sentido y utilidad del texto. Qué bueno, profes, esa es la idea. Esta grabación después va a estar para todo público, por supuesto, en la página de sumoprimero.cl, junto con todos los otros webinars que hemos realizado. Ya son bastantes los que hemos hecho durante estos 2 años, así que la invitación es para que puedan, por supuesto, mirar, visualicen, apropien y hagan uso, por supuesto, de esta colección. Al parecer no hay preguntas. Cintia, Nielka, muchas gracias por su tiempo, por este espacio tan importante para toda la comunidad educativa a lo largo de todo Chile. Ya que estén muy bien, un abrazo gigante a todos los presentes y nos vemos en una próxima oportunidad de otro webinar de este plan nacional. Que estén muy bien.